Ahora por si acaso. Ok. Y vamos a compartir lo que tenemos aquí, que es este que está aquí. Ok. Entonces, fíjense, si ven allí este es Ok, un PDF que elaboró la profesora María Eugenia Macei. Ella ya está jubilada, creo que trabajó hasta hace 4 años, justo antes de la pandemia. Terminó y se fue, está en España, que su hijo está estudiando por allá y terminó. Pero entonces ella elaboró un buen material. Por ahí tengo también otro material que les puede servir de útil, un poco más, más concreto, no tan amplio, pero el de la profesora es bastante útil y está en Google Drive. Quiero que por supuesto lo tengan y lo vayan leyendo. Allí se habla acerca, es importante que lean por lo que les mencionaba acerca de la teoría. Muchas veces nosotros aprendemos a manejar simplemente yendo de una vez al carro, que alguien nos indique cómo debemos encrochar, cómo pasar la, la palanca hacia la primera y la segunda, si no es un carro automático, sino sincrónico, y nos enseña en forma empírica, o sea, por palabra, no por ir a un curso porque nos den un manual, cómo debemos conducir, cuándo debemos pasar un semáforo, cuáles son los avisos que generalmente debemos respetar y ver e interpretar. Y nadie nos enseña la teoría, no hay un libro donde diga la teoría, mire, para poder ser un buen conductor o un buen chofer, debes leer tal libro, conocer la historia de cuando se iniciaron los carros, cuando crearon el carro, o por ejemplo, que es una de las fallas grandes que tienen la mayoría de los conductores, cómo reparar un carro cuando tiene un accidente, por ejemplo, no se queda no solamente sin gasolina, porque con gasolina uno va a una estación, sino le da un desperfecto, cómo corregirlo. No, a nosotros nos interesa es agarrar el carro, presionar el pedal y darle hacia adelante, ¿no? Muchas veces sucede también así con los problemas cuando encontramos, en este caso de la programación lineal, encontramos un ejercicio y lo queremos de una vez resolver. Y cuando hacemos eso, pasamos por obvio lo que realmente necesitamos para comenzar, que es conocer cuál es la situación que se está presentando y el por qué surgen los problemas. Nosotros podemos, por supuesto, abarcar y ir a la práctica para solucionar algunas cosas, pero si no sabemos la razón del por qué existen, generalmente nuestra creatividad para encontrar soluciones se va a ver limitada, ¿sí? Cambio, cuando nosotros vemos una situación y sabemos por qué ocurre y cómo podemos abordarlas, es mucho, pero mucho más fácil encontrar una solución rápidamente. Y muchas veces las personas, cuando son más que todo visuales, con simplemente escuchar un relato, pueden encontrar fácilmente la solución a los problemas. Sucede mucho en el aspecto matemático cuando hay personas que dominan muy bien los dos hemisferios del cerebro, ¿no? Recuerden, nosotros en estudios muy prácticos y muy conocidos, señalan que el ser humano generalmente tiene dos hemisferios que desarrolla o uno o más que otro. Aquellos que lo desarrollan en forma equitativa son superdotados, son genios generalmente. Pero, por ejemplo, el hemisferio derecho es el que tiene que ver mucho con la parte del arte, de las humanidades, ¿no? La parte donde generalmente se tiene un desarrollo, la mayoría de los artistas. Y el hemisferio izquierdo tiene que ver mucho con la parte práctica, donde generalmente se invoca o nos invocamos nosotros los ingenieros, ¿no? Para solucionar el problema y, por supuesto, eh, involucra muchos hechos reales, en cambio el otro hemisferio va más que todo hacia la parte sentimental, hacia la parte de las artes. Pero cuando se tiene un dominio de ambas, muchas personas logran hacer un trabajo como sucede, se dice, pues, que por ejemplo Albert Einstein dominaba muy bien esos dos hemisferios, tanto así que su cerebro está allá en Estados Unidos en un envase cuidándolo para diferentes estudios que le han hecho. Pero bueno, eso es verdad. sí, O sí. sea, si lo tienen allí guardado. Búscalo por internet para que tú veas, el cerebro, se dice que él tenía un coeficiente tan alto, y a pesar de eso, él inclusive tocaba, fíjate, tocaba piano, era un artista. Lo que pasa es que no se notaba, no se le daba mucha promoción porque la utilidad que se quería en ese tiempo hacer destacar era lo que tenía con respecto a la parte de las matemáticas, al respecto a las matemáticas en un sentido práctico, pero no muy profundo, porque a pesar de eso,
Albert Einstein no era especialista en matemáticas. Él era un científico teórico, ¿no? Matemático teórico, pero no era en la práctica muy bueno. Tanto así que él cuando montó su teoría necesitó de un matemático para que le confirmara sus cálculos y fueran correctos, porque él tenía problemas. Inclusive cuando él comenzó en la escuela en bachillerato, allá en Alemania, él salía reprobado, ¿no? No probaba mucho eso. Después fue que con la dedicación mejoró. Pero entonces, fíjense ustedes, él era una de esas personas que dominaba muy bien esos ámbitos y se hizo popular por eso. Y el cerebro, no sé qué universidad, hay una universidad que lo tiene, donde hacen estudios para, él mismo lo cedió antes de morir, él donó su cerebro para que fuera estudiado porque sabía que era excepcional. Sí, inclusive creo que hay una película, si ustedes tienen chance de buscarla por ahí, la ven. Él, antes de que se diera, fíjate, su teoría de la relatividad habla acerca de cómo en el tiempo transcurre y cómo las cosas se desarrollan en función de lo que él se imaginaba en su cabeza. Y él, por ejemplo, descubrió que todos los planetas, la mayoría, no la mayoría, todos los planetas generan una atracción y esa atracción desvirtúa la luz del Sol. Es decir, si ustedes ven, yo no sé si antes han visto esa imagen donde se muestra que el espacio es una especie de malla, ¿no? Esa es una teoría que Ujú. está muy montada. Y esa malla es una malla que cuando hay un planeta o un objeto en el espacio interestelar o en el espacio, abre, hunde la malla, ¿no? Y esa malla se moldea según el peso y la gravedad del planeta. Entonces, esa gravedad o esa fuerza no es una fuerza, no es la gravedad, es una fuerza que distorsiona también la luz. Muchas personas en el año antes de la Primera Guerra Mundial, antes de la Segunda Guerra Mundial, después de la Primera Guerra Mundial, hubo un científico que comprobó eso a través de un eclipse. Con el eclipse se dan cuenta de que la teoría de Albert Einstein es cierta. Él habla acerca de la teoría de la relatividad y cómo la luz se desvirtúa, cambia. Él formuló que la luz se podía mover a través de partículas y también a través de ondas. Un caso muy particular y único con respecto a la luz, que se mueve no solamente a través de ondas, sino también a través de partículas. Es decir, tiene dos formas de expresarse y moverse. Pero esa situación hace que cuando la persona piensa que el enfoque o el trabajo en el que se mueve la luz es lineal, cuando descubren que la luz puede distorsionarse por la fuerza que genera el espacio y los planetas, la gente se asombra y se da cuenta que Albert Einstein tenía razón. La gente no pensaba que eso fuera cierto. Y lo descubrieron con un eclipse que se dio, un excepcional eclipse de sol, donde Albert Einstein predijo que eso iba a suceder, pero por supuesto para poder hacer eso en este lado de Estados Unidos, él estaba en Alemania, en Europa, en este lado de Estados Unidos, un científico especialista en matemáticas tuvo que viajar a África, creo que fue África, para poder encontrar la posición exacta en la cual se pudiera notar esa aura que rodea a los planetas cuando se da el eclipse, donde se muestra que la luz se transversa, se cambia, se modifica. Entonces, fíjense ustedes, son cosas y todo eso él sin haberlo comprobado. Es decir, Albert Einstein logra montar todo eso sin haber estado en el espacio, sin haber tenido información. Él inclusive leía mucho. Él era antes de ser científico y profesor, él simplemente era un trabajador administrativo en un sitio donde registraban patentes. Y él, como tenía las patentes de esos inventos, él simplemente agarraba y leía. Entonces, fíjate cómo él logra concebir muchas cosas con leer los materiales. Él simplemente obtenía los trabajos de otros científicos y los leía. E incluso en algunas opciones se atrevía a hacer observaciones y correcciones que le trajo problemas y lo llevó a que perdiera el trabajo administrativo que tenía en ese registro de patente, ¿no? Pero toda esa información la levanta él con simplemente en una imaginación, y por eso hay un dicho que dice de Albert Einstein que la imaginación es más fuerte que el conocimiento, porque eso es lo que él usó para desarrollar su teoría. Entonces, lo importante de lo que le quiero mencionar es que es necesario leer. Por eso el material que está aquí de la profesora Massey habla acerca de lo que son los modelos. El primer módulo del libro hace referencia a eso, cómo se trabaja con los modelos. Entonces, fíjense ustedes aquí, vamos a ir directa al módulo 1, donde habla de la programación lineal, que es una técnica desarrollada exclusivamente para buscar la optimización de los procesos. Entonces, yo les recomiendo que lo vayan leyendo, porque aquí le indica conceptos que deben ustedes manejar al momento de no solamente resolver los problemas, sino incluso también al momento de
lograr hacer modelos que les permita reconocer, porque cuando vayan ustedes a leer, ya sea a, al hombre Lieberman, no sé si lo encontrarlo, Hillel Lieberman, o a Taja, o a Winston, lo otro es Winston White, esos tres libros que les recomiendo. Cuando vayan ustedes a leer los problemas, deben conocer la teoría, deben conocer por lo menos cómo se le llaman a las cosas, esos elementos que componen los modelos, cómo se identifican, para que puedan entonces enfocarse en la solución, una vez que tienen eso. Entonces, fíjense, por ejemplo, les mencionaba ayer, y repasando un poquito, les decía que cada uno de los problemas, cuando se modela, tienen tres elementos, ¿no? ¿Recuerden cuáles son los tres elementos? La función objetivo, las restricciones y las variables de decisión. Esos son aspectos que debemos identificar. Cuando tenemos una función objetivo, buscamos generalmente un conjunto de soluciones, ¿no? Ya sea esta maximizar o minimizar. Ese conjunto de soluciones es lo que se llama en investigación de operaciones región factible. Es decir, tenemos una fórmula, esa fórmula, por supuesto, en función de cada una de las variables, puede tener varias soluciones. Como le mencionaba, por ejemplo, para encontrar una ecuación, una solución óptima, las variables pueden variar su valor en función de lograr el valor óptimo. Y por supuesto, por ejemplo, si tenemos una fórmula en donde tenemos dos variables X y supónganse ustedes que F, la solución óptima, es 8, nosotros podemos decir que los valores de X y de Y óptimo pueden ser de 2 y 4, porque 2 por 4 son 8, pero también puede ser al revés. La variable X no tiene que valer 2, sino valer 4 y la otra valer 2. O incluso se puede usar, bueno, en este caso estoy usando un número, para encontrar otro 8 no hay, a menos que tenga otra variable. Pero la mayoría de las situaciones siempre vamos a encontrar diferentes valores de las variables que nos va a llevar a una solución. Es decir, que dentro de la región factible, cuando tenemos diferentes soluciones posibles, debemos buscar la mejor. ¿Por qué? Porque esa es la idea que les mencionaba ayer acerca de lo que es eficiencia y eficacia. Nosotros podemos ser eficaces en el sentido de ir a hacer una compra o de hacer algún tipo de actividad, pero lo importante es ser eficaz en el sentido de que esa actividad la hagamos con el menor uso de recursos posible. Y eso es lo que se llama solución óptima. En investigación de operaciones siempre vamos a ir a buscar la solución óptima. Y para ello no debemos ser flojos de que si encontramos una solución nos quedamos completamente con la primera solución que encontramos. La mayoría de las veces cuando usamos investigación de operaciones debemos resolver ejercicios en forma interactiva, en forma continua. Encontramos una solución, vamos y buscamos otra para ver si esa es mejor o no o es mejor. Entonces, cuando veamos más adelante, la otra semana, vamos a ver el método gráfico para que puedan entender bien esto, ¿no? Pero generalmente cuando se tiene una solución, generalmente nosotros esa solución la agarramos y la registramos y tenemos los datos. Ok, ya encontré aquí una solución, voy a guardar los valores de esas variables de decisión para entonces buscar otra y ver si encuentro una que sea óptima en el sentido del uso de los recursos. ¿Por qué? Porque cuando vamos a ver ahorita la formulación, debemos entonces encontrar los valores óptimos en función del requerimiento que nos está pidiendo el cliente o el problema. Muchas veces, de repente, el cliente no tiene problemas de dinero o de recursos y puede decir, bueno, usen todos los recursos necesarios que ustedes tengan disponible para encontrar opciones, pero puede ser también otro, un cliente que no tenga muchos recursos, como vimos la vez pasada con respecto a la realización de la torta. Hay un inventario, una cantidad de harina restringida o limitada, y entonces debemos jugar con esa cantidad de harina para poder hacer los dos tipos de torta que teníamos en el anterior problema. Entonces, fíjense ustedes, en este caso, el módulo vamos a ver cómo es un modelo de programación lineal. Para ello, este material se lo voy a dejar, recuerden ustedes, y está ahí en Google Drive. Yo les voy a decir más o menos dónde es exactamente cuál es el archivo para que lo puedan ver, ¿no? Hay que entender primero lo que es sistema. Ustedes como ingenieros de sistemas ya lo deben haber visto. No sé si ya vieron la asignatura 327, la cursaron o ya la tienen aprobada o lo están Sí, cursando. no, ya la cursamos. Ah, bueno. Esa asignatura es excelente. Es exactamente pura teoría y le da una introducción acerca de lo que es el papel del ingeniero de sistema, ¿no? Que es una persona que realmente da contribución, ¿no? Dicen muchas personas que nosotros debemos tener como amigos un abogado, un médico y un ingeniero. Y si el ingeniero es de sistema, mejor.
¿Por qué? Porque esos son los problemas que nosotros nos vamos a encontrar en la vida real, ¿no? Los problemas que nos vamos a encontrar, necesitamos a un abogado para que nos saque si metemos la pata y nos metemos en problemas, ¿no? El otro problema es la salud, que es inevitable poderlos evadir y por supuesto necesitamos un médico. Y la otra situación que nos encontramos y que siempre es útil en la comunidad es un ingeniero, ya sea civil o mecánico o cualquier tipo para encontrar problemas en nuestra casa, en nuestra comunidad, en nuestro vivir diario, que generalmente son pocos, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, hay muchas personas, especialmente son común, la mayoría hombres, ¿no? Pocas mujeres las que se van por esta área, pero son muy buscados y especialmente desde hace un tiempo para acá, en función del desarrollo que se ha tenido con respecto a las nuevas carreras emergentes en función de la tecnología, ¿no? Carreras como es de programación, manejo de redes, bueno, una cantidad enorme, minería, las criptomonedas, todo eso se ha desarrollado tanto gracias al COVID que tiene una alta demanda, ¿no? Muchas personas, conozco varios compañeros, varios estudiantes que les he dado clases que hoy están en cargos importantes fuera del país. Entonces, es importante conocer cómo podemos construir nuestro modelo. Y bien, formulamos aquí, fíjese cómo es la formulación de un modelo, que es una representación lógico-matemática. ¿Por qué se dice que el modelo es una representación lógico-matemática? Porque primero tenemos que plasmar una realidad o un problema que siente una persona, pero que esa persona no sabe cómo expresarlo en números, no sabe cómo expresarlo en forma matemática para poderlo solucionar, pero conoce cuál es el problema y tiene los datos para poder entonces formular el modelo. Cuando tenemos esa representación en su cabeza, que él la tiene en su cabeza, nosotros debemos poderla tomar y plasmarla en papel, en números, a través de la ¿Sí investigación que nos estamos haciendo. escucha? ¿Sí nos escucha, Adrián? Eh, bueno, yo lo dejé de Sí, escuchar a usted. sí, sí, yo escucho. Ah, ok. Entonces, fíjese, para hacer esa es la parte que a nosotros nos traba mucho, nos ocasiona problemas, porque por supuesto primero debemos entender qué es lo que la persona o el problema nos quiere decir. Cuando tenemos el problema ya escrito, tenemos un gran paso, ¿no? Cuando lo encontramos en un examen. Pero cuando vamos hacia una persona, una empresa, una organización, para poder escribir o entender el problema, tenemos que primero escuchar a la persona una, dos y tres veces para que ella nos explique cuál es exactamente el problema. Pero una vez que lo tenemos resuelto, debemos entonces buscar cuáles son los elementos que están incluidos en ese modelo. ¿Por qué se construye un modelo? Eso es lo que menciona aquí la profesora Macei, ¿no? Aunque una vez que se tiene modelo es posible analizarlo matemáticamente y encontrar nuevas acciones. Entonces, la parte de nuestro aporte en ese modelo es la parte matemática. Y la parte lógica es encontrar que esa solución matemática funcione para la persona, para el cliente o para, en este caso en particular, el problema que vamos a resolver. Entonces, es lógico porque debemos buscar una solución y esa solución, por supuesto, va a ser numérica, en forma matemática. Entonces, por eso se necesita mucho entender lo que es el modelo lógico matemático. Luego, debemos entonces, en función del problema que nos plantea la persona, determinar qué es lo que realmente desea buscar, si es maximizar o minimizar, y en función de eso, entonces, trazar nuestra solución de propuesta. Entonces, fíjense, vamos aquí para que ustedes vean, voy a avanzar acá, cómo se formula un problema de programación lineal. El problema más común y más básico es este, donde tenemos que casi siempre buscamos es maximizar. ¿Por qué? Porque queremos maximizar los ingresos, queremos maximizar las ganancias, queremos maximizar los recursos y la mayoría de las funciones y los procesos y los algoritmos van en función de eso. Cuando se usa el otro modelo de minimizar, generalmente se usa el mismo trabajo de maximizar, pero se hace un truquito allí matemático para que el proceso del resultado de minimizar, ya lo van a ver más adelante un poco cuáles son los trucos que hacen muchas personas, que es multiplicar por -1 las ecuaciones que allí se formulan. Pero fíjense ustedes, los elementos que tienen una formulación es simplemente maximizar, donde z va a ser la función objetivo, algunos le llaman f, en este caso en la UNA se usa mucho z, y z es simplemente la sumatoria, fíjense ustedes aquí, la sumatoria de c sub j por x sub j, donde j va a ir desde 1 hasta n. ¿Qué significa eso? Que se va a ir sumando, donde x viene a ser la variable de decisión. Esta variable de decisión puede ser 1, 2, 3, 4, va desde 1 hasta n. Y se va a ir sumando esa cantidad de variables de decisión y que por supuesto va a ir acompañada de una constante. Esa constante, como lo vimos
En el caso de las tortas, es el valor, cuando descubrimos que X era una torta tipo A y tipo B, va a ir multiplicada, en el caso que vimos la semana pasada, por el valor de la torta. Siempre hay una constante, no una literal, y una variable. Entonces, fíjese usted, en el modelo siempre va a estar una variable, que la vamos a denominar X, y una constante que la va a acompañar. Y esa va a ir variando desde 1 hasta el número de variables que se tengan en el problema. El problema más sencillo que vamos a comenzar a ver tiene simplemente dos variables. Y por supuesto, esa función objetivo va a estar restringida, va a tener un campo de acción que nos va a indicar dónde podemos empezar a buscar la solución óptima. Y eso es lo que se coloca aquí, sujeto a. Entonces, esa función objetiva va a estar sujeto a una serie de restricciones que nos lo da el problema y que debemos poderlo despejar muy bien en función de unas limitaciones. Esto que está aquí, B, generalmente hace referencia a las limitaciones y A hace referencia a las constantes sobre las restricciones que se van a elaborar. En el caso de la harina, las restricciones eran la cantidad de harina que había, la cantidad de azúcar y la cantidad de leche. Creo que eran esos los tres elementos, ¿no? Azúcar, leche y harina. Entonces, cada una de esas variables de decisión iba a estar afectada por una cantidad de harina, una cantidad de leche y una cantidad de azúcar para la elaboración de las diferentes tortas. Y por supuesto, esa sumatoria de esos requerimientos no podían pasar a la cantidad de harina total que se tenía y la cantidad total de azúcar y la cantidad total de leche, que es lo que hace referencia a B. Entonces, esas restricciones se enumeran en función de M. Entonces, tenemos una cantidad de variables n y una cantidad de restricciones m. Fíjense ustedes, m es la cantidad de restricciones y n es la cantidad de variables de decisión, cuando ustedes ven ese modelo. Y por supuesto, estas son las restricciones que vamos a buscar en nuestro problema. Esta es la forma general, después la vamos a ir para cada caso en particular. Y adicionalmente, como les mencioné también, existe esta restricción que es obligatoria o que es tácita o que es implícita en todo modelo, donde todos los valores que se tomen en cuenta de las variables de decisiones deben ser mayor que cero. ¿Por qué? Porque estamos tomando valores positivos. O sea, no podemos tener un valor de -4, o -5, -8 o menor de cero en un modelo de programación lineal donde tenemos, por supuesto, que encontrar una solución sobre un producto o sobre una situación que vamos a optimizar. A menos que estemos trabajando con programación no lineal, donde en este caso sí la situación va a tener esta restricción omitida, ¿no? No va a existir. Bueno, aquí estamos a ver la explicación, ¿ves? Donde Z es la función objetivo, función criterio. En este caso hablamos de maximización, que es el que está aquí, maximizar. Muchas personas colocan simplemente las primeras tres letras, pero si ustedes tienen un buen tiempo para escribir, colocan todo completo. Y, por supuesto, sujeta a un conjunto de limitaciones o restricciones que se llaman sobre la restricción, sobre las variables restricciones que van desde 1 hasta m. En las variables de decisión van desde 1 hasta n, pero las restricciones van desde 1 hasta m. El conjunto de restricciones puede estar formado por restricciones de tipo igualdad o desigualdad. Ya lo vamos a ver. En este caso, aquí muestra menor o igual. Ya vamos a mostrar que en algunos casos puede ser que encuentren no solo menor o igual, sino también igual e inclusive mayor o igual. Y los coeficientes de las variables, cuando habla aquí de coeficientes, se habla acerca de los valores que le está aquí acompañando, ¿no? Los coeficientes son los literales o las constantes que acompañan a esas variables de decisión. Esos son los coeficientes de la variable de decisión. Se llama coeficiente tecnológico. En este caso en particular porque estamos trabajando desde el punto de vista de, de ingeniería de sistema, ¿no? Todas las variables deben ser no negativas. Esta es la restricción que les mencionaba. No pueden tener valores de menores a cero. Y podrán alcanzar valores continuos en el espacio en función, por supuesto, de lo que se desea hacer, ¿no? Eso es lo que más o menos menciona aquí. Entonces, fíjese, esta es la forma explícita en la cual se establece el modelo. Esta es la forma general. Esta que está aquí es la forma general. Fíjate, aquí dice formulación general. Esta es la formulación general. Y luego vamos a la formulación explícita cuando conocemos la cantidad máxima que va a tener n y la cantidad máxima que va a tener m. Es decir, cuando ya conocemos la cantidad de variables de decisiones y la cantidad de restricciones. Entonces ahí tenemos una formulación explícita. Eso tienen que entenderlo muy bien. Oye, en una oportunidad les puede aparecer preguntando allí. ¿Cuál es la forma general y cuál es la forma explícita? La forma explícita es cuando ya sabemos cuántas variables existen. Entonces va desde x1, x2 hasta xn, ¿no? Entonces la forma se explica muy bien. En este caso de maximizar. Y aquí se elabora la famosa matriz donde se establece cada cantidad de restricciones en función de B, que viene a ser la limitante.
Y bueno, entonces el modelo, generalmente este es el que se usa cuando se va a hacer, usar Excel o van a usar una aplicación informática para resolver los problemas, ¿no? Aquí tenemos ya la forma matricial, donde se establece cómo se va a trabajar con el modelo, donde se dice que maximizar z igual a c por x, y no se coloca el símbolo de sumatoria, se asume, y que se está trabajando aquí con matrices, ¿no? Esta es una matriz, esta también es una matriz, este que está aquí también es esta que está aquí, B, es una matriz. Aquí tenemos tres matrices: la función objetivo, las restricciones y los limitantes o el recurso disponible que viene siendo B, ¿verdad? Entonces, fíjense que donde C es el vector de coeficiente del objetivo que va aquí, A es la matriz de coeficiente de restricciones y B es el vector, ¿no? Ellos le llaman aquí esto matriz y esto vector y vector, pero es igualito. Cuando hablamos de matrices, en realidad todos son matrices, ¿no? Lo que pasa es que una matriz cuando tiene una sola dimensión se le llama vector, pero si ustedes cuando vean matrices, que es la asignatura 332, se darán cuenta que todo en la parte matemática se le llama matrices. Para que una matriz unidimensional es un vector. Y con eso es que se va a trabajar y van a tener bastante trabajo cuando vean el método simple revisado, que se trabaja con las formas algebraicas de las matrices. Entonces, fíjense, aquí está la forma en que se representa usando esas formas algebraicas, ¿no? Del modelo. Maximizar C de X, donde X viene a ser las variables, este viene a ser el vector que va a estar acompañado, sujeto a la matriz A, que la matriz A viene a ser los números o los elementos de cada una de las restricciones, y va a ser menor o igual al otro vector. Este es un vector que está en forma vertical y este en forma horizontal. Fíjense ustedes, vamos a ver aquí de una vez un ejemplo. Vamos a pasarlo. Bueno, aquí está la forma en la cual generalmente cuando tenemos, para poderlo inclusive graficar, hacer la transformación de las restricciones, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar con las restricciones? Esto no lo vamos a ver ahorita para que ustedes no se vayan a enredar. Este es un aspecto importante, lo que les mencionaba hace rato, el truquito para poder trabajar. Cuando se desarrolla, cuando ustedes empiezan a desarrollar la forma de trabajar y resolver problemas, los diferentes algoritmos que van a ir viendo ustedes, en la medida que van avanzando en la asignatura, por ejemplo, en los objetivos 4 y 5, hay una forma de resolver los ejercicios. Por ejemplo, los ejercicios de maximización se resuelven de una forma y los ejercicios de maximización se resuelven de otra. Generalmente, cuando se va a trabajar con matrices, lo que se llama, en este caso, cuando se trabaja con matrices, hay un elemento dentro de la matriz que se llama pivot. Pivot es la forma en la cual yo voy a multiplicar ese valor para generar una nueva matriz en la siguiente iteración. Yo cuando hago una iteración en el método simple, agarro un elemento pivot o un elemento común que me va a permitir a mí multiplicar o dividir para ir colocando en esa matriz ceros y unos, de modo tal que al construir ceros y unos me va a generar una ecuación única con los valores que me va a permitir a mí decir que es una solución. Y luego, por supuesto, en la medida que hago más iteraciones, encuentro la solución óptima. Pero entonces, cuando yo hago eso, voy haciendo o procesos matemáticos que debo tener en cuenta al momento de trabajar. Y muchas veces no nos da la capacidad y nos enfocamos en una sola forma de trabajo. La mayoría de las personas se aprenden la forma de resolver un problema usando la maximización. Cuando se encuentra un problema de minimización, simplemente hacen este truquito. Agarran la fórmula de la función objetivo, y la multiplican por -1. Y entienden entonces un problema de maximización. Es decir, si ustedes ya tienen la forma de trabajar para encontrar siempre soluciones a los problemas de maximización, lo resuelven perfectamente, pero supóngase que entonces se les presenta un problema de minimización y se les olvidó porque casi no lo ejercitan. Bueno, simplemente agarran la función objetivo, la multiplican por -1 y tienen un problema de maximización. Y ahí pueden hacer ejercicios. Por supuesto, lo que tienen que es darse cuenta después, cuando encuentren la solución, que esa solución que van a encontrar les va a dar negativo y deben volverlo a multiplicar nuevamente por -1. Este es un truco que lo van a ver más adelante, lo útil que es. Bien, entonces fíjense ustedes, esta es una parte importante que deben tomar en cuenta con respecto a los modelos. Cuando se construye un modelo, les permite a ustedes tener esta información al tanto, saber si está construido bien o no al momento en que se va a hacer la representación. Cuando ustedes agarran el problema y lo van a colocar en una forma general o explícita. Y es que los modelos de programación lineal tienen ciertos atributos que deben ser respetados y que deben permanecer allí. Uno, que sean proporcionalidad, que tengan proporcionalidad. ¿Qué significa proporcionalidad? Que cada una de las variables de decisiones
debe tener, por supuesto, un valor y que debe ser proporcional. Es decir, si se tiene, por ejemplo, una función objetivo, bueno, aquí lo menciona, por ejemplo, el caso de Z, 3x1 más 4x2 más 5x3. Aquí se tiene exactamente tres variables de decisiones, x1, x2, x3. Y el valor de x1 es igual a 2. Entonces, cuando se tiene un valor aquí numérico, ese valor debe ser equivalente y conservar que cada uno de esos valores no sean separados de cada uno de ellos. Es decir, algunas personas piensan que cuando se tiene aquí un valor, cuando se toma, va a dar un valor diferente a z. Es decir, la proporcionalidad significa que cada uno de los valores, independientemente, perdón, independiente del valor que tome x1, x2, x3, debe el resultado dar igual a z. Es decir, que z se divide o se desglosa en x1, x2, x3. No importa qué valor tome x1, x2, x3, lo importante es que la suma de esos valores dé siempre el valor esperado de z. Eso significa proporcionalidad. Si suponemos que z es 100%, para que se pueda ver más claramente, si z es 100%, x1, x2 y x3 va a tener un porcentaje X, pero que ese porcentaje X que tenga debe sumar o debe dar un total de 100, que es el valor de Z. ¿Sí? ¿Me explico con respecto a eso? Que a pesar de que se separe, debe entonces siempre la suma de esos valores darle el valor de Z cuando se encuentran. Ya lo vamos a ver más adelante cuando se entiende y se maneje. La otra es la fraccionalidad, que sean fracciones y por supuesto, si además de que sean proporcionales, que den un valor completo para Z, es que por supuesto permite trabajar con fracciones y es algo natural, es que en esta parte son generalmente muchas personas omiten por cuestiones de manejo o de repente no tienen una calculadora o no tienen un proceso y empiezan a hacer trabajo en forma numérica, omiten números después del símbolo de la coma. O a veces, por ejemplo, redondean. Cuando se hace ese redondeo, se pierde información, se pierde precisión con respecto a la solución de Z. Entonces, lo ideal es trabajar con la mayor cantidad de decimales posible, porque sabemos que cuando se hace el trabajo con números enteros, la solución no viene a ser realmente óptima. Entonces, hay que entender que todo modelo de programación lineal eh, trabaja con fracciones y por ello debe entonces permitirse que las variables de decisiones, inclusive las variables de restricción, deben manejar fracciones, no pueden ser solamente números enteros, a pesar de que la gente tiene la concepción de que cuando se dice que son mayores a cero, los valores de esas variables, piense que esos valores mayores a cero son simplemente enteros, no maneja enteros, maneja también decimales. Eso es lo que se hace referencia a la fraccionalidad. Lo otro es no negatividad, lo que ya le he mencionado y que es la restricción básica de todo modelo de programación lineal. No puede tener valores menores de cero. Simplemente cualquier valor negativo no corresponde al modelo de programación lineal y en ese caso, por supuesto, debe respetarse muy bien. Entonces, cuando algunas personas manejan los modelos, por supuesto, pueden tener un símbolo negativo, pero es con respecto a la restricción indicando que se debe restar o sumar algún tipo de elemento, pero que el valor en sí de la variable no es negativa. ¿Sí? Lo vamos a ver más adelante para que ustedes entiendan un poquito de eso, pero deben entender que los valores de todas las variables deben respetar esas tres características, ¿no? Vamos a repasar aquí. Uno, que sean proporcionales, es decir, que cada uno de los valores que están allí, al sumarse de la totalidad de z, que sean fraccionales, que deben mantener no solamente los números enteros, sino también fracciones para que pueda el valor de z ser el más exacto posible, y que cada uno de esos valores no debe ser negativo, es decir, no pueden ser valores menores de cero. Tenemos Exacto. entonces aquí cuáles son los pasos, fíjense ustedes, este es necesario hacer. ¿Alguna pregunta? Por el momento yo no. No, ninguno, ¿verdad? Por el momento yo no. Ah, ok. Bueno, los pasos para formular un modelo de programación lineal, analizar la situación, lo que nos mencionaba anteriormente, considerar cuáles son las relaciones, cómo está, cuando vayan a medida de profundidad, ven si logran, no sé si creo que ven ustedes investigación de operaciones 2 como optativa, no recuerdo, pero cuando lo vean van a encontrar problemas complejos y grandes, no con tanto complejos, sino extensos, y en eso es necesario dedicar tiempo en leer bien qué es lo que se está pidiendo
cuando se tiene una cantidad enorme de variables en el trabajo práctico, generalmente mandaban, antes del COVID, mandaban ejercicios de hasta 10 y 12 variables. Por eso no era posible hacerlo manual y es necesario usar un software. La mayoría de las personas usaban Excel. Pero es necesario entonces hacer un análisis acerca del modelo, qué es lo que se está buscando y qué es lo que se tiene que resolver. Y para ello deben, dentro de ese modelo que hagan, o el análisis que hagan, deben buscar el valor de n y el valor de m. Es decir, cuáles son las variables de decisiones y cuántas hay y la cantidad de restricciones, de modo tal que ustedes ya empiecen a enfocarse sobre la modelación del trabajo en función de la cantidad de dificultad que va a tener con respecto a las variables de restricciones. Una vez que ustedes tienen identificadas las variables y las restricciones, proceden entonces a identificar cuál es la función objetivo que se va a trazar, ¿no? Una vez definidas las variables de decisión, pueden entonces construir la función objetivo. Aquí está, bueno, me está leyendo el pensamiento, dijo, hola. Una vez que ustedes ya tienen entonces esas variables, tanto el valor de n, que es la variable de decisión, y el valor de m, que son las variables de restricciones, entonces ustedes proceden a trazar su función objetivo. ¿Por qué? Porque las variables de decisión y las variables de restricciones les indican a ustedes el área sobre el cual van a disparar, vamos a decir así, o hacia dónde van a ir su norte, cuál es el norte sobre el cual ustedes se van a dirigir. Entonces, ya cuando tienen restringida el área sobre el cual van a trabajar, que es la cantidad de variables de decisión y la cantidad de restricciones, entonces van a buscar la función objetivo en función, por supuesto, de esas variables. La función objetivo, lo primero, como les mencioné, siempre deben buscar si es maximizar o minimizar. Fíjense ustedes, generalmente se busca una de esas dos opciones, no hay otra. En algunos casos el objetivo es minimizar costos, riesgo, número de empleados, etcétera. O en otros casos es maximizar ganancias, beneficios, bienestar, ingresos, salarios. Y con respecto a las restricciones, son simplemente cotas. ¿Qué son cotas? Cotas son límites, topes que se establecen sobre los recursos que se van a manejar. Representan limitaciones de recursos o materia prima. Este es un término que se usa mucho. Cuando les hablen en los problemas de materia prima, es simplemente recursos limitantes. ¿Cuánto se tiene con respecto a la limitación de los recursos? Y fíjense, ustedes van en función de la cantidad de a producir o vender, en función de si es maximizar o minimizar. A veces la expresan en horas máquinas, la expresan en horas de vuelo, toneladas de materia prima, como lo vimos la vez pasada en los kilos de harina. Eso es un aspecto también interesante, ¿no? Cuando se definen las variables, creo que los mencioné la vez pasada también, debe indicar cuáles son las variables y qué unidad se está usando para esas variables. Si hablamos de harina, debemos decir kilogramos. En algunos ejercicios pueden encontrar, aunque el problema es bastante sencillo que vimos la semana pasada, pero en algunos ejercicios pueden ser que les coloquen que se tiene disponible 10 kilos de harina y se tiene disponible 20 miligramos de azúcar. Entonces, fíjense ustedes, tienen que identificar muy bien que, aunque son recursos, están en unidades diferentes. Uno está en kilos y el otro está en miligramos. Entonces, en algunos aspectos, cuando ustedes van a formular su modelo, y lo deben saber porque en matemáticas se hace eso, deben llevar o una variable a la otra a las mismas unidades. Entonces, llevan los miligramos a kilo o los kilos los llevan a miligramos. Esos son aspectos importantes que deben tener en cuenta. Con respecto a las restricciones, es importante entonces determinar cuando se hacen las restricciones cuál es el sentido. Las restricciones, cuando se hace la función objetivo, es una función objetivo, la representamos, es una recta. Las funciones objetivos siempre son una recta, es la que la vamos a buscar dentro de la región factible. Y las restricciones son áreas. Las restricciones nos establece un límite, y como nos establece un límite, es un área donde nos está indicando la restricción que tenemos una cantidad de recursos o de limitantes o de disponibilidad de soluciones que va a llegar hasta cierto punto dentro de la limitante que nos está colocando. Entonces, el borde de esa limitante nosotros la podemos convertir en una recta para poderla identificar más claramente, pero realmente no es una recta, sino simplemente es un área que nos está dando un límite. En la mayoría de los casos, cuando vamos a trazar nuestro modelo, debemos esas áreas llevarlas a una recta. Es decir, debemos entonces transformar el sentido de la restricción. Si es igual, en el caso de mayor o menor o menor o mayor, debemos transformar en una recta, que eso lo vamos a ver más adelante cómo se puede hacer. De todas maneras, no se enreden mucho, si ahorita no lo capte, que lo vamos a ver cuando veamos la parte de la solución gráfica. Ya. Una vez que se tiene la función objetivo, las restricciones, que son las limitantes o la cota del caso, se puede decir ya entonces que tienen ustedes la formulación hecha, tienen montada la formulación y pueden proceder entonces a resolverlo en función del el problema que les da allí, si es
programación lineal, si es gráfico, si es método simple, ¿no? Fíjate aquí la profesora Macei muestra unos diagramas donde muestra cuáles son los pasos, ¿no? 5 pasos para, en realidad 4 para analizar el problema, ¿no? Que es definir las variables de decisión, definir la función objetivo. En función de la función objetivo, cuando se monta con las variables de decisión y los coeficientes o las constantes que van a multiplicar esas variables de decisión, determinar si es maximizar o minimizar. Y luego entonces en función de eso construir las restricciones de cada una de esas variables. Estos son realmente los 3 pasos que yo les mencioné. Estos son los 3 pasos que les mencioné la vez pasada. Identificar las variables de decisión, identificar las restricciones y luego la función objetivo. Construir la función objetivo con esas variables de decisión y con las restricciones. Y luego de tener esa función, determinar si es maximizar o es minimizar. Que generalmente ese dato, la mayoría de los ejercicios se los da. Cuando les dice que se busca maximizar, se busca, no maximizar, dice, se busca obtener ganancia. Cuando le dice se busca obtener ganancia, ya saben que es maximizar. No, se busca reducir costos, es minimizar. Son términos que poco a poco ustedes van, con la cantidad de lecturas de los ejercicios, van dando cuenta. El libro de Taja es muy bueno en eso. Por ejemplo, aquí vamos a ver el primer ejemplo, ¿no? Problema de transporte de productos alimenticios no perecederos. Este es un ejemplo muy clásico de cómo podemos resolver. Fíjense usted, vamos a leer el ejercicio. ¿Se ve? ¿Lo están viendo? Sí, Sí. sí. Ok, entonces fíjense, aquí hace señal de una pequeña empresa que posee 3 fábricas de producción de dos rubros o 2 productos, que es pasta de tomate, donde se tiene exactamente 500 gramos, latas de 500 gramos, se venden latas de 500 gramos, y salsa de tomate, donde la salsa de tomate se vende en frascos de 563 gramos. Fíjense ustedes que las latas son de 500 gramos o medio kilo. A efecto de comercializar sus productos a través del país, debe enviarlos a una envasadora, debe de ser ahí en caja, de 12 frascos o latas, cada uno a 4 centros de distribución o depósitos diferentes por medio de camiones. No dice aquí cuántos camiones, por medio de camiones. Los costos unitarios de elaboración de cada tipo de producto se representan en la tabla siguiente. Tenemos la pasta de tomate, el costo en producción son 450 bolívares, por ejemplo. Y la salsa de tomate, 300 bolívares. Vamos a detenernos allí. A ver, dígame cuáles son las variables de decisiones. Ahí podemos ya tener las variables de decisiones. ¿Cuál es el valor de n? O sea, yo entiendo que sería la cantidad de salsa de tomate y pasta de tomate, ¿no? Sí. O sea, la variable de decisión, pues saber cuánta, o sea, cuánta cantidad necesitamos para tener el costo, pues, la optimización. Ajá. ¿Pero cómo viene esa cantidad? Frascos y latas. Exacto. Entonces, fíjese, ya tenemos n. Vamos a comenzar primero con n. Ya sabemos que el valor de n es 2. N vale 2, Ok, que es una sí. variable de decisión. Ahora, entonces, ¿qué significa que n valga 2? Que tenemos un x1 y un x2. X. X1 y x2. X1, ¿quién es? X1 viene a ser, en este caso, ustedes pueden también de repente seleccionar el lado o el otro rubro, pero en mi caso que estoy modelando, que voy a construir mi modelo, yo voy a decir que X1 viene a ser una lata de pasta de tomate. Viene a ser la lata de pasta de tomate. Es decir, 500 gramos. ¿Estamos claros? Entonces, Ujú. la primera variable X1 no es la pasta de tomate, es una lata de pasta de tomate que pesa 500 gramos. ¿Estamos claros? Sí. Sí, sí, sí. Y X2 viene a ser la salsa de tomate, pero no realmente la salsa de tomate, viene a ser el frasco de salsa de tomate que pesa 563 gramos, pesa un poquito más que la lata. ¿Estamos claros ahí? Sí. Ok, ¿quién es C? Recuerden ustedes el modelo. Ya vimos que el modelo dice que la función objetivo es el x1 que va a estar multiplicado por c sub 1. ¿Quién viene a ser c sub 1? Perdón, c sub i. Ya sabemos que c sub i, o en este caso c sub n, que son dos, c sub i viene a ser c sub 1 y c sub 2. 12. Los 12. Uy, ya, aquí tengo un zancudo.
No ¿Qué viene a ser, sería, qué viene a ser C? Recuerden que C son los coeficientes este, que acompañan a las variables de decisiones. ¿Cuáles son los coeficientes que acompañan a las variables de no decisiones? sería el costo. Los costos, El exactamente. costo o sea, sería el costo por lata para saber qué Es, voy a minimizar o exacto. maximizar. Entonces, el coeficiente que va a acompañar a X1 viene a ser 450 bolívares. Y el coeficiente número 2, o C sub J, 2, o C sub I, perdón, viene a ser 300. Entonces, ya tengo para armar mi función objetivo. Empezar a armarla, ¿no? Puedo decir entonces que Z es igual a 450 por X1 más 350 por X2. No sé si es maximizar o minimizar, pero hasta los momentos yo sé que mis variables de decisión son dos, que es la pasta, perdón, que es la lata de pasta de tomate y X2, que es la lata de salsa de tomate. ¿Estamos claros allí? No hay duda. Sí. Sí. Eso si fuera allí. Ok, vamos a seguir leyendo y vamos a ver ustedes cómo me modifica un poquito el modelo. Analógicamente, los costos de envío de los productos en caja de 12 unidades en cada fábrica, cada centro de distribución, están estimados en bolívares que se presentan en la siguiente tabla. Fíjense usted. Ahora me muestra otra tabla. Y en esta tabla tengo yo unos envíos. Estos envíos, este que está aquí, C1, C2, C3, vienen a ser los almacenes o los centros de almacenaje, y F1 y F2 es donde se nace o se envía, se hace el envío, ¿no? La fábrica. De la fábrica 1, fábrica 2, fábrica 3 al centro de almacenamiento 1, 2 y 3. Ya este es un problema un poquito más complejo que el que vimos la semana pasada. Y esto que está aquí viene a ser los costos de envío: 380, 350, 320, 400, 420, 280, 210, 410, 430, 380, 320 y 290. Estos son los costos de envío de los productos por caja. Fíjense, usted dice aquí, caja de 12 unidades de los productos, independientemente si sea salsa o sea pasta, ¿no? ¿Qué vendría a ser esto a primera vista? Serían las restricciones, ¿no? Viene no solamente a ser, forma parte de las restricciones, pero no son exactamente en sí por sí solas las restricciones. Vienen a ser los coeficientes que van a multiplicar a las restricciones que vamos a elaborar. ¿Por qué? Porque en este caso me está diciendo que para mover de mi fábrica 1 al centro de almacenaje 1, 12 cajas, me va a costar a mí 380 bolívares. ¿Sí? Entonces, si me va a costar 380 bolívares, ¿qué necesito saber? ¿Cuánto dinero dispongo para saber cuántas cajas voy a mover? ¿Sí? Pero aquí en este caso el 12, o sea, ya está dentro de cada lata, ¿no? De cada envío, no, no. Las latas, las variables X1 son esas, pero el envío de una fábrica al centro son 12. Son 12. Ya van a ver cómo lo vamos a colocar. De cada fábrica tiene, aquí sí viene, estos son los coeficientes y ahora sí vienen las restricciones sobre las cuales estos coeficientes van a trabajar. Cada fábrica tiene ciertos límites de producción. Aquí vienen las restricciones en sí, que vienen dados por su capacidad de producción, estimándose en cada mes en la forma siguiente. Entonces, ya cuando me dice a mí que tiene ciertos límites de producción o capacidad, hay cierta capacidad, ahí ya entiendo yo de una vez que eso me están hablando a mí de restricciones. Entonces yo procedo aquí a leer, ok, aquí hay unas restricciones, me dice que para los productos, fíjense ustedes, restricciones por producto, para la pasta de tomate, la capacidad de producción es de 1200 latas y la salsa de tomate 1300 frascos. Tengo aquí un perro y me asustó. ¿Sí? Para la fábrica número 1. Para la fábrica número 2, la capacidad de producción son 1400 latas y en la otra 950 frascos, ¿no? Estos son frascos y estas son latas, igual de aquí. Para la fábrica número 3, tengo 1150 latas de pasta de tomate y 1000 frascos de salsa de tomate. ¿Eh? Por otra parte, cada centro de distribución requiere ciertas cantidades mínimas.
Fíjate que la asociación va yéndose agrandando, ¿no? De cada producto en caja. Esto ya es en caja. Te recuerda que la caja tiene 12 productos, con el fin de satisfacer la demanda de la región, la cual se expresa a continuación. Entonces, fíjese, aquí se necesita cumplir con una demanda. ¿Qué significa demanda? A ver, Miguel, que trabaja en marketing. Demanda es precisamente, ya va, que estoy un poco cansado del día. A ver, un concepto de demanda, económicamente hablando, es, wow, decirlo de manera técnica, Ajá, es la necesidad del producto, la necesidad de un producto bajo unas condiciones dadas. exacto. En este caso, Ajá. perdón. No, dime. En este caso, al cumplirse con una demanda, en este caso particular de las pastas de tomate y de la salsa de tomate, pues la demanda sería, entre otras cosas, um, la necesidad que puede tener estos productos, la solicitud que hagan a esta empresa de estos productos. Sin embargo, la demanda en cuanto a ellos, para poder llegar a esa meta demanda, es limitado, puesto que esto es todo lo que pueden producir. Entonces, bueno, básicamente por allí va Sí, el concepto que No, yo le creo daría. que también sería o sea, la cantidad mínima, pues. O sea, la demanda es lo que te dice, mira, es esto lo que exactamente. necesita el mercado. Y eso es lo Exacto. mínimo que ellos tienen que enviar porque es la demanda. Exactamente. Esa es la demanda. La demanda es los requerimientos necesarios que debe tener un producto. Es decir, por ejemplo, la gente de la harina pan. Ellos producen una cantidad enorme de cantidad de harina pan, pero para satisfacer la demanda del país, en Venezuela deben producir, por decirte algo, 2 millones de paquetes de harina pan. Entonces, si ellos no producen esos 2 millones, no pueden cubrir la demanda, que es lo que necesita el país para que por lo menos cada venezolano pueda contar con una harina pan cuando va a comprar al mercado. Entonces, demanda es lo mínimo que necesita alguien por lo menos producir para poder vender, ¿no? Y oferta es diferente. La oferta es lo que se produce generalmente una empresa y que va a ofrecer para colocar. Generalmente, esos son términos, muchos se usan en administración, pero es un término económico y me lo van a manejar mucho en investigación de operaciones, porque esa es la idea de investigación de operaciones. Entonces, la demanda es lo que se necesita, lo mínimo, y la oferta, que debe estar siempre por encima de la demanda, es lo que se produce. Entonces, demanda es lo que yo requiero y oferta es lo que yo produzco o lo que voy a generar. Entonces, cuando me dice a mí satisfacer la demanda, significa que debe cumplir con un mínimo para poder vender. Ya tenemos entonces aquí unos costos, perdón, aquí tenemos unos costos de producción y aquí tenemos una capacidad máxima de cantidad de productos que se va a poder producir por fábrica. Fíjense, esto está por fábrica, igual aquí esto está por fábrica. ¿Estamos claros con eso, no? Entonces, fíjense ahora, aquí tenemos la demanda, que es lo que pide el mercado. El mercado pide mínimo, por lo menos que se tenga en el centro de almacenaje 800 latas de pasta, en el almacenaje 2, 650, en el almacenaje 3, 900 y en el almacenaje 4, 750. Y para el caso de los frascos de salsa de tomate, 1000, 900, 1000 y 350. Tenemos entonces tres datos. Fíjense ustedes para la construcción de las restricciones. Tenemos los costos, tenemos la capacidad de producción y tenemos la demanda, que es lo mínimo que se debe producir. Es decir, esto va a estar sujeto a esto, a la demanda, y por supuesto multiplicada por los costos. Entonces, fíjense, aquí ya ahora me viene a dar la palabra, la patica final, el cierre de oro. La empresa necesita determinar el número óptimo, siempre va a ser óptimo, bueno, lo que está colocando allí, de cajas de ambos productos. Ya cuando le está diciendo ambos productos, ya sabemos que son dos variables de decisión. A elaborar, dado que existe cierta demanda, cuando dice cierta demanda,
es que debe cumplirse con ella en los centros de distribución y requiere, fíjense usted, aquí les da ya de una vez la función objetivo, minimizar costos. El hombre no está interesado en generar ganancia directamente, sino por supuesto, quiere es minimizar los costos para a la hora de la chiquita obtener ganancia, ¿no? Por eso es que se dice que cuando se tiene un problema de, minificar, pero me trae la lengua, es igual a maximizar porque cuando tú vas a minimizar costos, en realidad estás maximizando la ganancia, ¿no? Es lo mismo, pero en este caso el modelo va a ser a minimizar, va a estar sujeto a minimizar. Cuando le dice eso, nosotros entonces procedemos a construir nuestro modelo. Fíjense ustedes, aquí está el análisis que hace la profesora en su escrito, que antes de formar el problema se puede visualizar en la presentación de la figura 1.2, que parece complicado por la cantidad de datos que se tienen con respecto a las restricciones. Le dice allí que es fácil observar que cada producto en cada una de las fábricas tiene cierta cantidad de abastecimiento, ¿no? Lo que significa que se debe elaborar cada uno de los productos en las plantas de fabricación de manera tal que se pueda repartir en forma satisfactoria en cada una de los centros de distribución. Entonces, lo primero que todo que lo debemos es hacer es analizar el problema. Vamos a hacer con el ejercicio que vimos sobre lo que menciona la profesora Macé de los 3 aspectos que deben tomarse en cuenta. Ella dice que se observa que para planificar la producción tenemos 2 ítems. Esto ya lo vimos aquí. La pasta de tomate y la salsa. Ahí esos 2 ítems son las variables de decisión, ¿no? Se observa la naturaleza estática del problema, ya que se planifica la producción de un mes. Esto en función de un mes. Y suponemos que podrá hacerse entonces una planificación a mayor plazo. Vamos entonces aquí a ver un esquema, fíjense, mental de cómo es el trabajo que hace la empresa. Fíjense ustedes que ahí tiene la lata que está en verde y está el frasco que está en rojo. Y se tiene 3 fábricas y 4 centros, ¿no? Entonces cada fábrica produce cierta cantidad, debe producir cierta cantidad de latas y de frascos para abastecer los 4 centros. Igual debe producir también cierta cantidad de frascos para abastecer también los 4 centros, ¿no? Entonces fíjense cómo se hace aquí el trabajo. Esto es lo que la persona quiere, que el traslado que se hace de aquí hasta acá, el costo sea el mínimo posible. Recuerden ustedes que puede haber diferentes costos de movimiento, pero debe buscarse el óptimo para poder entonces montar el modelo. Entonces, fíjense, lo primero que hacemos, que ya lo hicimos en la medida que estábamos leyendo, es encontrar las variables de decisiones. Los ítems a considerar son pasta y salsa de tomate. Ahí ya estamos entonces claro que lo que hicimos, lo que ustedes hicieron, y lograron entender cuáles son las 2 variables de decisión, que es la pasta y la salsa de tomate a considerar. Pero ¿en qué unidades? Fíjense ustedes, aquí viene a mostrar qué unidades. ¿En unidades solas o en caja? Este es un aspecto importante. El problema puede resolverse de las 2 formas. O por unidades, por unidad única, que es la lata o el frasco, o también puede ser por caja, porque en la caja menciona que indica que hay 12 de cada uno de ellos. Si medimos la variable de decisión en caja, debemos tener un problema similar. Debe dar el mismo resultado. Entonces, en este caso tenemos X, él menciona aquí X sub P y X sub S, que también es válida, ¿no? X sub P viene a ser la pasta y X sub S viene a ser la salsa. Esa es una nomenclatura que ustedes definen. Ustedes pueden colocar X sub 1 o X sub 2, o pueden colocar X y Y, o pueden colocar como lo está haciendo aquí la profesora Macé, X sub P o X sub S, para poder visualizar bien en el nombre del producto que están haciendo referencia. Entonces, en este caso ella dice X sub P que viene a ser la pasta y X sub S viene a ser la salsa, lo cual representan las cajas. En este caso ella está hablando ya de caja. Fíjense ustedes, ya no está hablando de unidades, sino de caja. Y en este caso es válido porque el transporte que se va a hacer de un lado a otro va a ser siempre en caja de 12 productos. Entonces vamos a resolverlo como ella lo presenta. Entonces, fíjense, ella define aquí su primer vector o su primer valor, que es X sub P y su J. X sub P viene a ser la pasta y y su J viene a ser las variables que corresponden a la fábrica y a la centro de distribución. La fábrica es I y J viene a ser el centro de distribución. Entonces, I, como tenemos 3 fábricas, va a ir desde 1 hasta 3. Y J, que son 4 centros, va a ir desde 1 hasta 4. ¿Sí? Igual hacemos lo mismo con el otro producto que es X sub S,
I y J, donde I viene a ser la fábrica, el número de fábrica, y J, que tenemos aquí, viene a ser el número de los centros. Entonces, al final, fíjense ustedes para que se den cuenta, ¿cuántas variables de decisión tenemos? 24, 24. ¿sí? Porque serían, o sea, se toma una lata y como son 12, 12 y 12, 24, no, imagino. Aquí está, Porque miren, aquí se está tomando comunidad. aquí está, miren, aquí está, fíjate, ¿ves? Aquí tenemos, por supuesto, dos productos, ¿verdad? Recuerden que tenemos dos productos. Si lo vamos a trabajar, si nosotros fuéramos a trabajar solamente con las unidades, tendríamos dos variables de decisión. Pero como no estamos trabajando con con solo las unidades, sino estamos trabajando con las cajas que se van a enviar, fíjate, aquí se está enviando una caja, otra caja, otra caja, otra caja, aquí, otra caja, otra caja, otra caja. Si ustedes agarran, aquí hay 4 y 4, 8. 4 y 4, 8, 16. Y aquí están las otras 4 y 4, 8, 16. Las 24 variables de decisión. O sea, nuestras variables de decisión no son estas porque no hemos tomado la unidad como si, sino hemos tomado el número de caja. El número de caja viene a ser este que están aquí, que se están trasladando. ¿Para qué va una caja? ¿Para qué otra caja, otra caja, otra caja? Entonces tenemos de este mismo producto, tenemos 6, perdón, 4 por cada centro. 4 por cada fábrica y por cada producto. Entonces tenemos las 24 variables que nos muestra el kit de decisión. ¿Por qué? Porque nuestras variables van a ser conformadas por una matriz, X sub J. No es una simplemente unidad, sino es una matriz donde va a estar distribuida en función de la fábrica, que son 3, y de los centros. Entonces tenemos 24 variables de decisión. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. No, parece un poquito complejo, pero no lo es, porque ella lo está enfocando en función de las cajas que va a trasladar, que es lo que nos está mostrando aquí el ejercicio, fíjense ustedes. Y no se podría, por ejemplo, hacer por unidad y luego, o sea, no sé si se puede, pues resultado multiplicarlo por 12, algo así. Sí, sí se puede hacer, fíjense ustedes, si yo hasta el momento aquí, fíjense ustedes, si yo hasta el momento no me dice qué es lo que el hombre quiere, sí, claro, yo no había leído el material aquí, y yo pensaba que el hombre estaba buscando maximizar su ganancia en la producción de los productos. Si él buscaba maximizar la ganancia en la elaboración de los productos, se podía hacer como lo piensa y lo me dice Miguel, ¿no? Pero cuando llegamos aquí al último párrafo, donde él me dice que la empresa necesita determinar el número óptimo de caja, miren, aquí está, número óptimo de caja. Ya cuando me está diciendo el número óptimo de caja, ¿qué significa? Que mi variable de decisión no va en función de un producto, sino el número de caja. El número óptimo de caja, entonces mi función objetivo tiene que estar expresado en caja, no en latas o frasco, sino en caja. ¿Se dieron cuenta? Si yo no, si este texto que está aquí, el de que me dice que la empresa necesita determinar el número óptimo de caja, no hubiese estado escrito, yo me puedo ir por el otro esquema, donde modelo que entonces voy a buscar que el hombre, pensando que él va a maximizar la producción de los dos productos, pero él me está diciendo que no quiere maximizar la producción de los productos de la salsa ni de la pasta, sino que quiere es ahorrarse el costo en el traslado de 12 productos que van en una caja. Entonces él quiere que esas cajas les dé el mayor reducción en los costos. Entonces cuando él me dice que desea obtener el número óptimo de caja, tengo que usar caja. Si me hubiese dicho que él quiere determinar el número óptimo de productos a enviar, ahí sí me puedo ir por el número de latas de pasta y de frascos de salsa de tomate. Pero no me está diciendo eso, me está diciendo el número óptimo de caja. Y las cajas me dice que por supuesto son 12. ¿Sí? Entonces, él me está diciendo ya cuál es la función objetivo, pero a su vez me está diciendo que debo cambiar la variable de decisión que voy a usar. La variable de decisión que voy a usar es el número de caja, de pasta y de salsa. ¿Se dieron cuenta, no? Sí, sí, Si es esto correcto. si esto no me lo hubiera dicho, me puedo ir por el otro esquema, ¿no? Que me menciona, pero no. Él me está diciendo que quiere ver esto. O sea, él no quiere la producción de esto, sino el ahorro de esto que está aquí.
¿Se dan cuenta? Él no quiere maximizar la producción ni de latas ni de frascos. Él quiere reducir los costos de trasladar esos productos a cada uno de estos centros. Entonces, mi variable de decisión no va a estar en función de esto, sino en función de esto que está aquí. Entonces, en función de eso, tengo entonces 24 variables de decisión. Y por supuesto, voy y procedo con la formulación de mi función objetivo. En este caso es minimizar costos, y para minimizar costos, entonces construyo mi función objetivo tomando en cuenta cada uno de los productos en la función de la fábrica y el envío. Y aquí, fíjese usted, va la función objetivo Z. Fíjese usted cómo va la función Z. Recuerden ustedes, en este caso, que nuestras variables de decisión son 24. Y como son 24, son estas que están aquí. X sub P y sub J, y X sub S y sub J. Es decir, las pastas van a estar sujetos a el número de fábricas por el número de centro de distribución. Y la salsa va a estar sujeto al número de fábricas por el centro de distribución. Entonces, cuando yo llevo mi formulación general, recuerden ustedes, a la formulación explícita, la formulación general, cuando la paso a la formulación explícita, debo indicar los números de esos valores de X sub I y X sub J, en este caso para la pasta. Me dice que para el caso de la... Aquí tengo 180, vamos a ver si lo tengo aquí. El costo de llevar de la fábrica 1 al centro de abastecimiento número 1 me cuesta a mí cada caja 380 bolívares. Entonces, fíjate, por eso que 380 está con FS1, CS1, lo expreso aquí. Voy a bajarlo. Por eso está aquí 380. Fíjate. Este 380 me está multiplicando lo que me cuesta a mí enviar una caja, ya sea la caja de pasta o la caja de salsa, las dos, porque son los dos productos. Entonces, esa caja me cuesta 1.380 para llevarlo al almacén número 2 de la misma fábrica, la fábrica número 1, me cuesta 350. Para llevarlo al tercer almacén de la fábrica número 1 me cuesta 320, tanto la pasta como la salsa. Y para llevarlo al otro almacén, que es el 4 de la fábrica 1, me cuesta 400 bolívares. ¿Se dan cuenta? Y ya terminé con la primera fábrica. Ahora voy con la segunda, que son estos primeros 4, y estos que están aquí son la tercera fábrica. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo se construyó la función objetivo? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Lo que está entre paréntesis sería, eh, o sea, sería como la lata, el frasco y el precio, ¿no? Supongo yo, lo que está entre paréntesis. Lo que está entre paréntesis, esto es pasta y salsa. Y son cajas. Estas son Caja. cajas. ¿Sí? Sí, porque 380 sería el precio, ¿no? En este caso. Exacto. Entonces, fíjense ustedes lo Ok. que sucede aquí. 380 me cuesta ¿qué? Es el traslado de un centro Ajá, de pero ¿qué me cuesta? distribución. Una caja. En este caso serían lleva dos cajas, o No, sea, no, no. tanto Ajá, no, no, de... no, 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 no. Una caja. Ah, y por eso se está, o sea, claro, claro, sí, una caja sería Ven acá. Mire, 380 mire, y las fíjese. dos, por eso está la suma, ¿no? En este caso. Ya vamos a ver por qué la situación, lo que menciona. Análogamente, los costos de envío de los productos en caja de 12 unidades, fíjate, de los productos. Él me está diciendo que ese es el costo de los productos. No me está diciendo que es el costo de la pasta, ni tampoco me está diciendo que es el costo de la salsa. Si si me hubiese dicho que para trasladar la pasta tiene un precio y para trasladar la salsa tiene otro precio, sí hago lo que tú me indicas. Pero me está diciendo que indiferentemente lo que traslade, sea salsa, sea pasta, el costo es 380. ¿Sí? Ok. Ok. No sé cuánto. Entonces, fíjate, por ejemplo, yo te digo a ti, Miguel, llévame de tu casa, o por ejemplo, de la bodega a tu casa, 2 cajas no, vamos a decir, no te voy a decir 2 cajas, te voy a decir que vas a trasladar 10 cajas de producto. Tú Ok. ves
qué disponibilidad hay en la bodega. En la bodega puede ser que tenga disponible 3 cajas de salsa de tomate y 7 de pasta. O puede que tenga disponible 8 de pasta y 2 de salsa. Pero lo cierto, que tú me vas a trasladar de la bodega a tu casa son 10, ¿sí? 10 cajas. Ok. Y esas 10 cajas tú me vas a cobrar a mí 380 bolívares. No importa lo que esté trasladando, si es salsa o es pasta. ¿Estamos claros? Ujú. Exacto. Puede trasladar una cantidad determinada de salsa o de pasta. Lo importante es que, como mencioné sobre la proporcionalidad, van a ser 10. Puede ser que sea 7 y 3 de una, puede ser que sean 8 y 2 de una, puede ser que sean 9 y una, o puede ser que sean 10 de una sola, pero me vas a trasladar 10. ¿Estamos claros? Entonces, Claro, y me imagino ¿cómo expreso? que, Ah, dime. me imagino que ahí está el problema, ¿no? Porque él quiere saber, oye, ¿cuántas necesito de esta y de esta para que sea mínimo? Exacto. Entonces, por eso, él no sabe, como él no sabe al Exacto, final no cuál sabe. es el valor óptimo, él coloca entonces X sub P es 11 más X sub S 11, la suma. ¿Por qué? Porque tú lo que vas a buscar es el total de cajas. No sabes si esas cajas, si ese valor Ujú. óptimo puede ser 8 y 9, desde 8 y 2, Exacto, 9 ya. y 1, 3 y 7 o 5 y 5, no se sabe, pero lo cierto es que la suma de esos dos cajas que vas a enviar, perdón, de esas dos cajas no, de esos dos productos que vas a enviar, al sumarse, vas a tener que multiplicarlo por 380, porque si vas a trasladar 10, vas a trasladar 5, vas a trasladar 8, eso va a ser multiplicado por 380. Lo que se sabe es que vas a trasladar salsa y pasta. No sabemos la cantidad de salsa y de pasta, pero indiferentemente lo que transporte, te van a cobrar 380 por ella. Y por eso colocamos aquí esta sumatoria. No es que voy a trasladar las dos, porque como puede ser, como le mencioné hace rato, puede ser que este valor sea 0 y aquí sea 10 y en realidad estoy transportando 10 de pasta. ¿Estamos claros? Igual lo hago con esto. Entonces tengo que incluir las dos variables, los dos productos, porque son los que vienen en lo que está fabricando la empresa en esa fábrica, en la fábrica número 1. Igual sucede con la fábrica número 2. Toma en cuenta la pasta y la salsa, igual aquí pasta y salsa, pasta y salsa, pasta y salsa. Estamos bien ahí, ¿no? Con la función objetivo. Ok, ¿Otra sí. pregunta? ¿Otra duda? Entonces ya sabemos que esto que está aquí es el coeficiente, pues son los coeficientes que acompañan a la variable de decisión y esos coeficientes son los costos. Estos son bolívares. Ok, bueno, algo que faltó aquí, él cuando hace la forma, déjame ver si lo colocó. Fíjate, aquí coloca 12 variables, pero no me lo dice. Como la cantidad de cajas de pasta de tomate elaborada. Ah, ok, exacto, sí, aquí lo colocó muy bien. Cuando se hace la descripción de las variables, debe colocarse exactamente lo que se está transportando, ¿ves? La cantidad, y coloca entre paréntesis, de caja. Se especifica que son cajas, no la cantidad de pasta de lata o la cantidad de frasco, sino caja. Lo coloca entre paréntesis, caja. Luego viene la otra parte que es la más compleja por la cantidad de información que se tiene, que son las restricciones. Entonces, las restricciones, como lo mencionamos hace rato cuando lo estuvimos revisando, vienen a estar en función de la capacidad, de las restricciones y de la demanda. Esos son los tres aspectos que vimos allí. Entonces, vamos a comenzar inicialmente con la primera parte de las restricciones, que son las capacidades de producción de cada planta. Eso lo vimos allí. Fíjense ustedes, aquí voy a subir para que revisen y recordemos. Aquí tenemos, ¿eh? Estas son la capacidad que tiene cada una de las plantas para producir los productos. La fábrica número 1 produce 1200. La fábrica número 2 produce 1400. La fábrica número 3 produce 1150. ¿Sí? Esta es la capacidad que produce cada una de las fábricas. Y cuando yo entonces elaboro mis primeras restricciones en función de la producción, la capacidad de producción, hago esto. Entonces, como la primera fábrica me dice que tiene una capacidad máxima de producción de 1200 cajas de pasta, aquí coloco X sub P. Este es X sub P que son pasta. Todo esto es pasta. Pasta, 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 pasta. Esta es la pasta que se produce en la fábrica 1 y que va a ser trasladada al centro 1. Esta es la
cantidad de pasta que se produce en la fábrica 1 que se va a trasladar al centro de abastecimiento número 2. Esta es la cantidad de pasta que se va a producir en la fábrica 1 que se va a trasladar al centro 3. Y esta es la cantidad de pasta que se va a producir en la fábrica 1 que se va a trasladar al centro de abastecimiento 4. ¿Qué me dice a mí el ejercicio? Que la fábrica 1 puede producir máximo 1200 cajas de pasta en esa fábrica, ¿sí? Entonces, la cantidad de pasta que yo voy a mover tanto para el centro 1, 2, 3 y 4 de la fábrica 1 tiene que estar en función a esas 1200 cajas que va a producir. ¿Estamos claros? Cuando me dice Sí, sí. capacidad, quiere decir que es el tope. Puede producir menos, pero no más. Ok. ¿Sí? Cuando dice, ¿cuál es la capacidad que tiene el tanque de agua de mi casa? Bueno, no, la capacidad del tanque de agua que tengo en mi casa son 1200 litros. ¿Qué significa? Que el tanque de agua en mi casa puede almacenar 1200 litros como máximo, pero puede almacenar menos, puede almacenar 10, 20, 30, 500, Claro. 600. Por supuesto, no puede almacenar menos 10 ni menos 4. Va a almacenar o nada que es 0, o 3 o 4 hasta llegar a 1200 en este caso. ¿Estamos claros? Sí, sí, sí. Cuando se habla de capacidad, entonces cuando se habla de capacidad, se va a usar en la restricción este símbolo, el símbolo de menor o igual. Menor o igual que. Hablamos de capacidad, entonces ustedes ya tienen que recordar, me está hablando de capacidad, entonces el símbolo que voy a usar para la restricción es menor o igual. ¿Por qué? Porque la cantidad de cajas que se produce en la fábrica 1 son 1200. Este 1200, voy otra vez hasta arriba, para que ustedes vean, es lo que me produce a mí, es la información que me está arrojando. Igual ese menor igual que en matemática también es como una restricción, pues. Por ejemplo, cuando son los intervalos, tiene una restricción allí, pues. Exacto, es una restricción También, que dice que va de un número hasta otro número, exactamente. exacto, una restricción, pues. Entonces, fíjate, esta es la restricción que tiene la fábrica 1 en la capacidad máxima de producción, 1200 cajas de pasta. Y para la salsa de tomate son 1300. Entonces, fíjate, en la siguiente restricción debe aparecer 1300, pero ya no va a ser sobre X sub P, sino X sub S. Aquí está, X sub S, mira, aquí está, X sub S de la fábrica 1, lo que se va a mover al centro de abastecimiento 1, al centro de abastecimiento 2, al abastecimiento 3, al abastecimiento 4, va a ser un total de 1300. Entonces, fíjense, ¿qué me dice a mí esta restricción? O estas que están aquí. Que la cantidad de cajas, no sé cuántas pueden ser, aquí puede ser una cantidad de X, inclusive algunas pueden estar en cero, pero lo importante es que la suma de cada una de esas no debe pasar de 1200. Igual aquí, la suma de esas cajas que se muevan de la fábrica 1 de salsa a los diferentes centros no debe pasar de 1300. ¿Por qué? Porque la fábrica no produce más de 1300. ¿Estamos claros? Sí, Bueno, en no sé función de si eso Miguel. se hace igualito, ¿eh? Ahora vamos con la fábrica número 2. Aquí está la fábrica número 2. La cantidad de pasta que produce la fábrica número 2 que va a ser trasladada al almacén 1, 2, 3 o 4 debe ser máximo 1400 cajas de esa pasta. Igual sucede con la salsa. Lo que se produce en la fábrica número 2 de salsa y que se va a mover al almacén 1, 2, 3 o 4, el total de eso que se va a mover de la fábrica 2 a los diferentes almacenes no debe superar las 950 cajas. Tiene que ser 950 o menos. Igual sucede con las otras restricciones que en caso de la fábrica número 3, tanto para pasta como para salsa. ¿Estamos claros con estas restricciones? Sí, ¿Sí? Fíjense ustedes entonces, esas son las primeras restricciones que hacemos en función de la capacidad. Ahora vamos entonces ahora con la otra restricción. ¿Cuál es la otra restricción? La demanda. Ya tenemos aquí la capacidad que tiene para producir cada una de las fábricas. Ahora, los centros de almacenaje me piden a mí una cantidad mínima para trasladar, que necesiten por lo menos para que se puedan vender en el mercado, que lo demanda, que lo pide en la región, de 800 cajas de pasta en el centro de almacenaje 1, de 650 de pasta
en el centro de almacenaje 2, 900 de pasta en el almacenaje 3 y 750 en el almacenaje 4. Vamos a ver entonces el 800. Fíjese usted cómo coloco el 800. Va a ser igual, pero entonces fíjese, como es demanda, ¿qué significa? ¿Cuál es el símbolo que voy a usar? Sí, sería el contrario porque, o sea, eso tiene que ser igual a 800, puede Eso ser es. mayor, pues no hay problema ¿Por si es qué? mayor. Porque la demanda me está pidiendo 800 o más. Oh, No puede exacto. ser menos. Si yo no logro satisfacer la demanda, significa que tengo una empresa que no me sirve y que entonces por lo tanto no puedo ponerme a vender salsa de tomate. Si Sí, yo estoy vendiendo tortas en una esquina, en la Plaza Venezuela o en algún parque, y yo sé que por el historial que he tenido en una semana, sé que yo vendo 300 tortas, yo no me voy a ir a la Plaza Venezuela a sentarme con 200 tortas o con 150, porque entonces me va a quedar gente brava pidiéndome tortas. ¿Qué pasó? Y las demás tortas, concha, entonces tengo que recoger mi maleta y irme y los clientes van a ir disminuyendo, ¿no? sí, es como no satisfacer el mercado, pues genera pérdida Exacto, al yo tengo final. que satisfacer el mercado. Que me regrese con algunas tortas que me quedó chévere, pero no puedo quedar que llegan, ay, no, ya se me acabó, se me acabó. Cónchale, ¿qué significa eso? Que para la próxima tengo que producir más. Y bueno, ya produje 200, bueno, la próxima tengo que producir 50 más. Entonces, ya el mercado, en el caso de los almacenes, sabe que lo que necesita para poder cumplir con la demanda son 800 cajas. ¿De qué? De las pastas para el almacén número 1, en este caso para el almacén número 1. Entonces, fíjense ustedes, cada uno de ellos, estos valores que están aquí es con respecto a los almacenes. Este es el almacén 1, almacén 1, almacén 1. Entonces, la fábrica 1 más la fábrica 2 más la fábrica 3 tiene que producir pasta y que la suma de esas pastas que produce le permita llegar al almacén 800 o más. ¿Estamos claros? Sí. ¿Sí? Entonces, tenemos 3 fábricas. Las 3 fábricas, fíjense ustedes, para el primer almacén debe producir 800 de esa pasta. Para el caso de la salsa, son 1000. Entonces, cada una de esas fábricas, y recuerden que son 3 fábricas, por eso tenemos así XUS 11, XUS 21 y XUS 31. Tenemos 3 fábricas. Esas 3 fábricas para el almacén número 2 debe producir 1000 cajas de salsa de tomate. 1000. Fíjense, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí tenemos entonces los 8 requerimientos, porque tenemos que son 4 almacenes, ¿verdad? Y cada almacén va a recibir 2 productos, entonces tenemos los 8. Aquí está. Este es el primer almacén, segundo almacén, tercer almacén y cuarto almacén. Y por supuesto tienen que ser menor o igual, porque el almacén cuando le llegue 600, le llegue 700, no les va a hacer utilidad recibir eso. Tienen que recibir 800 o más. Entonces ya con eso elaboramos la restricción de la demanda. Y esta es la restricción de la capacidad. ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende? Sí, yo. Ujú. Bueno, van ahí agarrando el primer dato. Cuando se habla de capacidad, vamos a usar siempre en las restricciones menor o igual. Y cuando hablamos de demanda es mayor o igual. ¿Sí? Después vamos a ir viendo en algunos ejercicios cómo usamos el símbolo de igualdad. Y bueno, por supuesto que tenemos el siguiente restricción sería ¿cuál es? ¿Cuál restricción nos falta ahora? No tendría que ser la de no negatividad, o sea, que no puede. La Esa es la que. restricción de no negatividad, que aquí está, ¿ves? X sub J, X u Y, J, K, de eso es menor o igual a 0, donde en este caso K viene a ser el número de fábrica, ¿no? Aquí, Y sub J y K viene a ser cada una de las diferentes. Entonces, no negatividad, eso debe estar siempre escrito. Y aquí está el modelo de forma general, que por supuesto se extiende un poquito y es grande en función de los productos. Aquí tenemos este que hace referencia a los productos, que es salsa o pasta, esto a los 3 fábricas y esto a los 4 almacenes. K hace referencia a la fábrica. Bueno, aquí está, aquí está malo. Este es un error de la profesora, se equivocó aquí. Aquí este K va de 1 a 4 y esta J va de 1 a 3, porque J hace referencia a la fábrica. Aquí se equivocó.
Y Siempre aquí, sería el valor inicial de la sumatoria, que creo que es la E, sería uno, ¿verdad? Porque sería como el inicio de la restricción en este caso, ¿no? sí, O sí, bueno, de los valores. Ajá. exactamente es así. Y bueno, luego que tengo, que es minimizar, esa es la fórmula objetivo, aquí coloco mis restricciones, esta es la forma generalizada, ¿no? Recuerden, yo aquí tengo mis restricciones en forma este, formal y aquí la tengo en forma general, ¿no? Esta es formal o explícita, esta es la forma explícita. Explícita es donde detallo cada uno de los valores o de las variables. Y aquí en generalizada donde resumo cuáles son esos valores en forma de matriz. Y entonces especifico, ¿eh? Menor o igual que B, menor o igual que B. ¿Qué viene siendo B? B viene a ser estos valores que están aquí. Estos son que están aquí. 1200, 1300, 1400, 800, 350. Eso viene a ser B, que es un vector. ¿Sí? Esto generalmente lo hacemos para cuando lo vamos a trabajar en una aplicación. Pero generalmente con que ustedes entiendan esta parte, que es la forma explícita, es suficiente. Por supuesto, van a manejar la forma explícita, pero a medida que vamos adiestrándose y adquiriendo conocimiento de manera este, general, esto tienen que saberlo llevar a la parte general para que después lo puedan colocar en una hoja en Excel y lo puedan hacer y resolver más fácilmente. Y aquí está la solución, utilizando el sistema Tora. Tora es el que trae el libro de Taja. Hay una página también en internet que se llama, creo que es Método Simple, métodosimple.com, que también pueden usar para resolver estos tipos de ejercicios. Entonces, fíjate, aquí está. Esta es la solución ya una vez resuelto el problema. Lo que necesita el hombre para minimizar los costos es producir 800 cajas. Fíjense ustedes que aquí dice 800 cajas. No dice de esas 800 cajas cuántas son de pasta ni cuántas son de salsa, sino la cantidad de cajas que se van a transportar, ¿eh? Puede ser 700 de pasta y 100 de la otra, pero no se especifica porque él lo está pidiendo así. Él quiere, es la cantidad. Y aquí está, de cajas que van desde la fábrica 1 al almacén 2, de pasta, de la fábrica 2 al almacén 2. Ah, pero se lee de esta manera. 1, 2 y 3. Aquí me falta una. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Después me faltó 4 y 4, 11. Faltó una. Me faltó porque aquí nos faltó bastante. ¿Qué le pasaría? Bueno, de ese no las coloco. Este es un ejemplo. Si tenemos 24, debería haberme mostrado 24. Aquí me mostró 11. Sí, no faltaría la 1, 2, Sí, aquí está, 1, mira, 3, 1, sí, 4. aquí está la 1, 1. Y de Exacto. esta la 1, 1 tiene que sacar la 1, 2, la 1, sí, ahí le faltó, son 24. Recuerden que quedamos que son 24 variables de decisión. Aquí apenas me están mostrando 11. Es decir, que le faltaron 13. 13 ejercicios. Ustedes tienen el Tora, ¿no? No, No, por lo menos no. Bueno, lo que vamos a hacer para la próxima reunión de la otra semana, este mismo ejercicio lo vamos a usar en Excel. Lo vamos a colocar en Excel para que nos dé estos valores y ver cómo lo resolvemos. De todos modos, cuando tenga acceso, creo que lo que pasa es que Tora sale para... Tora es una aplicación vieja que corre en MS2. No hay una versión para Windows. No creo que les corran Windows 10. Pero lo vamos a hacer en Excel. Yo les voy a trabajar este fin de semana para hacer el ejercicio en Excel. Lo montamos ahí y se lo envío para que ustedes vean cómo se resuelve este ejercicio con los 24, las 4 variables. Aquí apenas hay 11. y se podría hacer saber cuántas cajas de pasta de tomate y salsa de tomate en cada envío. Sí, sí, aquí está diciéndolo. Mira, aquí está diciendo en cada envío cuánto hay que hacer. O sea, pero saber la cantidad exacta de cada uno se podría hacer también. Claro, es que aquí lo está sacando. Lo que pasa es que no me lo está dando de todas la Exacto. fábrica ni de todos los almacenes. Me está mostrando nada más de toda la fábrica. Me está mostrando de algunas nada más porque seguro la profesora no le dio Sí, chance. es Un error como, allí se le comió, pero debió colocar las 24. Pero por lo menos aquí está. De pasta de la fábrica 1 al almacén 1 son 800. De pasta de la fábrica 2 al almacén 2 son 500, ¿no? Entonces, fíjate, al final, después que se tiene todas las 24, me va a dar un valor a mí que es el costo de envío. Entonces, fíjese usted,
con estos valores yo resuelvo la función objetivo. Después que ya tengo cada uno de estos valores, yo ejecuto o resuelvo mi función objetivo, y la función objetivo me dice ella a mí que el valor óptimo de Z es de 1.193.300 bolívares, ¿no? Es decir, que cuando yo meto estos valores, cada uno de estos valores que me arroja en la fórmula que está aquí, que es esta fórmula, ¿dónde está la función objetivo? Función objetivo. Aquí. Aquí, ¿ves? Cuando yo meto estos valores que están aquí, estos valores, estas variables que están aquí, son los valores que yo les mostré allí. Cuando yo los coloco y los multiplico por 380, Tiene que 350, dar eso. 320, me debe dar esos valores que están allí. Exacto. Y al colocar eso, Z, que me arroja aquí el programa, son 1.200, ¿qué? 1.933.000. Ah, Ya, ¿dónde está? Aquí. 1.933.000 bolívares. El exacto. costo más bajo que tengo en mover las cajas que requiere cada uno de los almacenes, ¿sí? En función de la producción que tiene la fábrica. Entonces, la fábrica tiene una cantidad de producción y en función de eso voy a moverla. Entonces, fíjense ustedes, cuando se coloca esas restricciones, me están a mí simplemente limitando. Lo vamos a ver más adelante, que esas limitaciones, en este caso, o sea, hay solución o hay una solución, pero en algunas oportunidades es posible que no exista una solución. Cuando es así, se dice que no hay solución. Es más, puede haber soluciones factibles, pero puede que no exista una solución óptima. O también puede ser que no exista ninguna solución en este caso, o alguna solución alguna. Entonces, cuando no hay solución, se indica que el problema no puede ser resuelto. ¿Por qué no puede? Bueno, se puede dar que de repente la fábrica no produce por lo menos lo mínimo para cumplir con la demanda. Entonces, como la fábrica no produce lo necesario para cumplir con la demanda, no hay una solución óptima. O puede también suceder al contrario, que de repente la empresa produce lo suficiente, pero de repente la demanda que tiene el centro no es el necesario para que pueda venderse todos los productos que produce la empresa. ¿Sí? Entonces, hay un problema cuando la demanda es más alta que la oferta, o cuando la oferta es más amplia que la demanda. Entonces, muchas veces se puede caer con esta solución. Esto porque es un problema didáctico para que ustedes puedan resolverlo, ¿no? Aquí hay otro ejercicio que lo podemos ver para que ustedes, yo les voy a dejar eso allí. Tómate, tienen el enlace, yo se lo puedo enviar. En el problema de transporte de productos alimenticios no perecederos se desea incorporar los costos unitarios de los dos ítems a fabricar. ¿Cómo se podría considerar estos costos en el modelo? Me explique por qué este problema de transporte permite programar la producción y posiblemente redistribuir las capacidades de la fábrica, lo que le estaba mencionando. En este mismo problema, explique la utilidad de formular y resolver este modelo antes de poner en marcha la producción. Y 4, explique por qué este modelo es estático. Le escucho, vamos a ver. ¿Qué me dicen, por ejemplo, de la pregunta 1.1? ¿Cómo se podría considerar estos costos en el modelo? Bueno, yo siento que, o sea, antes de vender un producto, o sea, tiene que evaluar los costos, pues entonces supongo que si, como él quiere vender por cantidad, entiendo yo que, o sea, entre más la demanda sea, quizás él puede generar más ganancia. Entonces me imagino que tiene que agregarle ese costo de la fábrica, del envío a una zona, de una zona a otra, al costo del producto final, pues. Me Sí, imagino que por cada. sí, fíjate que dice el ejercicio, ¿ve? El 1.1 dice exactamente lo que nosotros estábamos considerando hace rato. Dice, el problema de transporte de productos alimenticios no perecederos, es decir, que no se vencen, que no se dañan, Ujú. se desincorporan los costos unitarios de los dos ítems. Nosotros ahorita no usamos el costo, sino por caja. En este Exacto. caso, él dice, si usamos los costos por producto, ¿cómo entonces podemos tomar en cuenta este en el modelo? O sea, él me está preguntando el ejercicio, ¿cómo considero entonces yo estos costos si es en función de productos y no por caja? Entonces, esta respuesta corresponde a lo que estábamos hablando hace rato, que tendríamos que entonces modificar el modelo completo, porque ya no es caja de 12 productos, sino por cada uno. Y por supuesto, es posible que sea mucho más fácil de resolver el modelo. El 1.2 dice, explique por qué este problema de transporte permite programar la producción y posiblemente redistribuir las capacidades de la fábrica.
En este caso, permite redistribuir las capacidades de las fábricas y programar la producción, puesto que en función de las soluciones más óptimas, pues entonces se va a ver y a gestionar qué tipo o cuáles de las fábricas pueden servir mejor para ciertos aspectos del problema, para la optimización y al mismo tiempo para programar la producción en función de lo que acabamos de ver. Esto básicamente implica planificar eh, cuántas unidades o cuánto de cargamentos se va a enviar, cuestión de poder cumplir con con la solución óptima que hemos encontrado. Entonces, este problema de transporte permite programar y redistribuir, porque en función de la solución óptima, entonces se va ahora a cambiar o optimizar los recursos que tenemos en las fábricas y de hecho las fábricas mismas, cómo van a operar. Sí. Recuerden siempre cuando hablemos de soluciones óptimas, hablen en singular, porque la solución óptima siempre es una, no hay varias. Entonces, trate de usar el singular cuando hable de soluciones óptimas. Y con lo que respecta a lo que menciona Miguel, sí, la idea es que, como sabemos, como hemos logrado determinar cuál es el número de cajas que deben transportarse de una fábrica a la otra, nosotros cuando conocemos eso debemos entonces aprovechar, este, ajustar la producción. Entonces, claro, yo tengo aquí mi solución, pero, perdón, me dice aquí cuál es la solución, que son 800 cajas, 1000 cajas, 900 cajas, 500 cajas, 600 cajas. Por ejemplo, de la salsa, de la fábrica 3 al almacén 3, estoy moviendo 50 cajas, ¿sí? De salsa. Pero yo puedo dentro de esa misma esquema comparar y ver que, por ejemplo, de la misma salsa, pero de la fábrica 1 al almacén 2 estoy enviando 1000. ¿Qué impacto tendría que yo pudiera modificar esto para que no sea, se vea tan grotesco la diferencia de 50 a 1000 cajas? De repente producir aquí lo necesario para mover aquí más cantidad de cajas, sabiendo que en este almacén, vamos a ver aquí el almacén, vamos a ver aquí, estos son análisis que se hacen después, ya lo van a ver ustedes cuando vean el análisis que se hace con respecto a esto, la 3, la fábrica, el almacén 3, fíjate, aquí está el almacén 3. Y en el almacén 3 me dice que tengo, mira, fíjate, ¿ves? La demanda son 900 y 1000 cajas. Y estoy moviendo ¿cuántas? 50. ¿Qué significa? Que yo puedo, debo modificar ese aspecto para que aprovechar que hay 900 soluciones perdón, solicitudes. Y voy a mover nada más 50. Estoy perdiendo allí una cantidad de dinero. Entonces tengo que ajustar mi fábrica para que produzca más de manera tal que pueda cumplir aquí con los 900 que me pide de pasta de tomate. ¿Se dan cuenta? Son análisis que se hacen a posteriores que, bueno, ella, la profesora coloca ahí para que cada uno de ustedes vayan viendo más o menos cómo es la utilidad de la investigación de operaciones para las personas que toman decisiones en función de una solución que él encuentre y se da cuenta dónde puede ajustar y modificar la Y fábrica o la producción. me imagino que eso tiene que ver con lo de proporcionalidad. O sea, si movemos aquí, pero al final sí es igual, podemos hacer los ajustes, pues, pero si da al Claro, final con la demanda, pues se puede hacer la modificación por fábrica, pues, en este claro, caso. claro. Tú vas a respetar la proporcionalidad porque eso te lo pide. Claro, en este caso son 50 de un lado y por el otro lado debe 850 de la salsa, ¿no? Si te pide 50 de la pasta. Pero esa información le da al gerente o al dueño de la empresa de poder entonces, cónchale, yo quiero producir más, claro, en este momento tengo esto, pero en la empresa puedo agarrar una de esas fábricas y poner a producir más y por supuesto para respetar la proporcionalidad y en función de cumplir con la demanda. En este caso, en este ejercicio está así y está bien, pero él ya sabe que a futuro puede hacer un cambio en la producción para que la capacidad se ajuste o llegue a la demanda que pide cada uno de los almacenes. Luego dice aquí, en este mismo problema explique la utilidad de formular y resolver este modelo antes de poner en marcha la producción. Bueno, la respuesta va a estar enfocada también a la 1.2, es casi la misma. Explique por qué este modelo es estático. Vamos a ver. ¿Por qué consideran que este modelo es estático? Estático es opuesto a probabilístico. Un modelo estático o modelo probabilístico. ¿Por qué se considera este que es un modelo estático?
Oye, eso yo recuerdo que lo leí hace poco de la diferencia entre ambos, pero no. Yo creo que sale en computación, pero no recuerdo bien cuál Sí, era la no, bueno, diferencia. tenemos, Un, un modelo probabilístico es aquel que nosotros podemos finalmente indicar, según lo que recuerdo, la solución es modificable. Hay varias soluciones, mientras que el modelo estático tiene menos, algo así, no recuerdo muy bien. sí, se considera que este es un modelo estático porque se está trabajando con valores fijos, que no van a cambiar. Esto es la producción de un mes. Esta es la producción de un mes. Entonces, por supuesto, nosotros sabemos, digo yo, nosotros sabemos, pero debemos saber que la demanda cambia. Una empresa que vende un producto en un momento determinado, no necesariamente la demanda va a ser la misma todo el tiempo. En el transcurso, en función del número, cantidad de variables que pueden estar sujetas, en un día se puede tener que te están pidiendo 900 cajas, puede ser que la semana siguiente te estén pidiendo 950 o te estén pidiendo 800 o menos. Entonces, se dice que es estática porque se está asumiendo que esa es la cantidad fija que se va a pedir de las cajas. Pero en realidad la demanda es dinámica, es decir, la demanda que hace las solicitudes de ciertos productos cambian en el tiempo. Y cuando se trabaja con eso, se usa mucho modelos probabilísticos, que por supuesto se alimentan de datos que van cambiando en la realidad. Pero por supuesto aquí, en este caso, y no lo van a tomar ahorita, pero en investigación de operaciones 2 sí se trabaja con modelos probabilísticos donde se indica un rango. En función de ese rango, la gente trabaja. En este caso no hay ningún rango, sino se dice de una vez tácita y explícitamente. Se producen 800 cajas, perdón, se necesitan 800 cajas en el almacén 1, 650 en el almacén 2, 900 en el segundo, en el tercero y 700 en el otro. Pero sabemos que esa no es exactamente la cantidad. La gente inclusive puede aburrirse. Sucede mucho. Sucede aquí en Sí, Barinas y sucede en otro lado. La gente cuando tiene la fiebre o está de moda, puede poder pedirte 300 cajas de salsa de tomate. Pero a la semana siguiente va a ir disminuyendo y te va a pedir 250, te va a pedir 200. O sale un producto nuevo, que es lo que sucede mucho en el mercadeo. Y si ustedes lo deben saber muy bien, porque sucede, por ejemplo, con los productos que nosotros manejamos, especialmente la harina. Por ejemplo, la harina pan saca un producto en la versión clásica, después sacan una que es harina amarilla, después no, ujú, la harina blanca que viene con arroz, otro que la mezcla con, no sé, con dos, tres o cuatro, y es porque saben que la demanda del producto tradicional ha disminuido, entonces innovan sacando nuevos productos para que la gente se enfiebre. Entonces, esos son, exacto. se considera por eso estático, porque se está asumiendo ese tipo de demanda como fija. Bueno, ahí Y tenemos, uno, disculpe, uno probabilístico podría ser la demanda de un teléfono, sí, ¿verdad? Porque supongo que, o sea, los modelos cambian, o sea, la tecnología va más rápido que nosotros, entonces sí, creo que podría ser probabilístico, ¿no es? exactamente, así es. Sí. Y en esos casos, por supuesto, la fórmula de modelar es diferente. No varía mucho, pero es un poquito más compleja en función de la demanda. Muchas veces cuando se hace eso, se hace en un tiempo la proyección menor. En este caso, como es un mes, se considera que ese mes eso no va a cambiar. Bueno, aquí tienen entonces la unidad 2, la vamos a ver la otra semana. Yo creo que con esto les voy a buscar a unos ejercicios. De todas maneras, si quiere, ahí tenemos el material. Yo lo voy a revisar y les voy a dejar para que a ver si pueden hacer por lo menos uno, pero les voy a enviar tres, si ustedes lo pueden hacer. Que cada uno va a estar en un nivel de complejidad diferente. Uno sencillo como el que vimos la semana pasada y los otros dos lo vamos a hacer con una complejidad un poquito más amplia para que ustedes vean cómo se pueden resolver y cuando lo tengan resuelto lo revisamos en la siguiente sesión que será la próxima semana. Vemos cómo lo resolvieron y después que lo revisemos procedemos entonces a la unidad número 2 que es construir el modelo aquí en la representación gráfica, creo que es este modelo gráfico, ¿no? Ujú. Sí. Ah, bueno, aquí también hay un ejercicio más o menos sencillo. Lo que pasa es que este es más complejo. Claro. Aquí se tiene números bastante pequeños, está en libras. Si ustedes lo pueden ir adelantando, si no lo vemos la próxima semana para que vean cómo se trabaja con estos modelos
donde la solución generalmente no es vacía. Fíjate, si pueden tener soluciones vacías o que no están acotadas, es decir, que las restricciones no hay acotaciones. Por ejemplo, no se establece demanda, y como no hay demanda, pueden producir la cantidad que tú quieras. Pero, por supuesto, esos son ejercicios que lo vamos a ver más adelante, para que no se enreden mucho. Les dejo este material para que ustedes lo revisen y les voy a enviar esos ejercicios. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran aclarar. Bueno, yo estoy bien, Por no el tengo momento, dudas. bueno, sí, en el momento yo está. Bueno. Uno de los ejercicios, de todas maneras, el libro de Taja, cuando comienza, es bastante, léanse, si lo tienen ahí a la mano, el capítulo 1, él habla mucho acerca de la teórica, no resuelve, no se va a la solución de un problema directamente, ¿no? Empieza a hablar acerca de lo que más o menos vimos aquí, cómo Sí. se plantea, ya lo dijo Miguel, como el caso del Ujú. asesor, y hay otros allí, para que vayan creando en su mente la utilidad y la forma en la cual se trabaja con investigación de operaciones, ¿no? O optimización, o gestión del conocimiento, tiene diferentes nombres, pero la idea es buscar soluciones a problemas que muchas personas en algunos casos piensan que no existen o que son complejos, la gente, personas que son complejos. Y que por supuesto tienen gran utilidad especialmente en el ámbito de la administración, inclusivamente administrativo. En el caso de otras áreas, pues el desarrollo va en función de otros aspectos. Por ejemplo, muchas, no sé si se dan cuenta, por ejemplo, en el mercadeo, en la producción, uno a veces piensa que no se usa. Por ejemplo, en el béisbol se maneja mucho, en el deporte, en el fútbol, las personas manejan esta información para obtener el mejor rendimiento que se pueda de un equipo de fútbol, en función del desarrollo y en función de los productos que se tienen. Y por eso, por supuesto, algunas personas no se tienen limitaciones. Por ejemplo, el equipo de fútbol ¿cómo se llama? El francés, Paris Saint-Germain, no Ujú. creo que tenga muchas restricciones porque el árabe tiene bastante dinero y Mm. puede darse el lujo de contratar 3 4 5 estrellas de fútbol. Pero los demás equipos, como sucede por ejemplo ahorita en España, la mayoría de los equipos están en una situación de crisis y deben usar al máximo sus recursos y obtener resultados. Y ha sido así, por ejemplo, en el caso de Barcelona. El Club Barcelona, donde a pesar de no tener mucho dinero, está obteniendo logros porque ha tenido victorias. La gente pensaba que el Barcelona no iba a ganar más porque se fue Messi en una cantidad enorme de estrellas que se fueron, pero entonces la gente contrató nuevos jugadores y con los recursos que tiene disponibles está encontrando beneficios y ganancias. Entonces, léense un poquito bien el material. Yo les envío el sábado 3 ejercicios para que traten de resolverlo. Si no, las dudas las resolvemos en la siguiente sesión la próxima semana. Ustedes después me dicen la hora y el día. Vale, está bien. ¿Sí? Excelente, gracias, Entonces, profesor. muchas gracias por su tiempo y por su dedicación. De verdad, muchas gracias. Bueno, anoten las dudas y las preguntas para que podamos ser productivos la próxima semana. Está bien. Con gusto. Muchas gracias, de verdad. Bueno, Adrián, bueno, Miguel, que disfruten y aprovechen el material. Recuerden, consulten el material que está en Google Drive, que yo se los compartí. Ujú, ujú. Y vayan leyendo. Cualquier duda o pregunta o que requieran, me van diciendo. Me van Vale, escribiendo por WhatsApp. vale. Vale. Muchas gracias nuevamente. No te preocupes, Miguel. Recuerden que esto va a quedar grabado. Yo lo voy Sí, a sí. dejar, lo voy Ok, cuando Zoom me indique que ya está listo y lo subo para que ustedes puedan revisarlo y lo puedan usar para aclarar dudas. Sí, lo puedes subir al Drive, ahí mismo en la misma carpeta. Nosotros podemos crear una subcarpeta y nosotros entramos. A ver. Listo. Quedamos así. Bueno, chicos, nos vemos entonces la otra semana. Buenas noches, que descansen. buenas noches, hasta Vale. luego. Que esté bien. Buenas noches, profesora. Hasta luego. Ah, dale aquí. Oh.